Comunidad, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Relatos Oscuros. Espero y estén teniendo una excelente semana y recordarte que si aún no sigues el canal en Spotify puedes activar la opción de seguir. Esto para que Spotify te avise cada que se sube un nuevo episodio. Sin más por el momento ni nada que agregar, iniciamos con Relatos Oscuros. En mi familia siempre se ha dicho que las ideas más claras me llegan cuando el resto del mundo está dormido. No sé si sea cierto, pero desde hace años trabajo mejor de noche. La repostería me exige paciencia, silencio y un tipo de concentración que simplemente no logro cuando hay ruido. Desde que monté mi pequeño taller en la parte trasera de la casa, el horario se ajustó solo. Durante el día atiendo pedidos y veo mensajes, hago compras. En la noche preparo masas, horneo y decoro. Es un ritmo que mi cuerpo ya conoce. No me siento extraño en la madrugada. De hecho, es el horario en que me siento más tranquilo. Ahí entre el olor a mantequilla, azúcar y vainilla, es como si la casa se volviera un refugio donde nada malo puede pasar. O al menos así lo pensé durante mucho tiempo. Aquel día me había atrasado porque una clienta cambió el diseño de un pastel casi a última hora. Pasé la tarde reorganizando todo para que me diera tiempo, y para las 10 de la noche apenas estaba empezando a preparar las masas. Traía la mente saturada, pero sabía que si me concentraba podía terminar antes del amanecer sin problema. Encendí el horno, preparé la bandeja de herramientas que siempre uso y extendí un mantel de plástico sobre la mesa grande, donde normalmente trabajo masas que necesitan ser estiradas. Soy muy maniático con ese espacio. Me gusta que todo esté limpio y que la harina quede bien distribuida. Es casi un ritual. Cada noche empiezo exactamente igual, porque me ayuda a entrar en ese estado automático donde las manos trabajan y la cabeza descansa. Esa noche, sin embargo, traía una sensación medio extraña. Era como estar ligeramente fuera de foco, como si mis pensamientos llegaran con un retraso mínimo. Me dije que era cansancio. Me serví un vaso de agua, respiré hondo y comencé a espolvorear harina sobre la mesa. Hay algo muy particular en ese momento, cuando la harina cae como neblina blanca y el sonido es apenas perceptible. Me gusta observar cómo se acomoda, cómo resbala, cómo se encienden los reflejos tenues de la lámpara en cada partícula. Es casi terapéutico. Dejé un montículo en el centro de la mesa, porque la receta que iba a preparar necesitaba amasarse ahí. Luego me moví al estante donde guardo las especias. Quería encontrar una pizca de canela que una clienta me había pedido añadir a la masa. Son cosas que hago sin pensar. Camino unos cuantos pasos hacia la derecha, reviso frascos, vuelvo a la mesa, pruebo y ajusto. El movimiento es tan familiar que ni siquiera miro dónde piso. Y por eso cuando estaba buscando la canela y escuché un ruido muy suave detrás de mí, no le di importancia. Pensé que había sido una cuchara que se movió por la vibración cuando cerré el cajón, y ni volteé. Pero al volver hacia la mesa algo me detuvo, como cuando entras a un cuarto y te das cuenta de pequeños detalles, sombras, luz, un objeto cambiado de posición, hacen que algo no se sienta igual. Desde donde estaba noté que la superficie ya no tenía la forma perfecta que había dejado segundos antes. Lo primero que pensé fue, ¿se habrá caído algo encima? Di 2 pasos y entonces mis pies se frenaron solos. No había señales de ningún objeto caído. No había nada que justificara lo que estaba viendo. La harina estaba corrida, no como cuando la extiendes con la mano abierta, sino con un trazo irregular que bajaba hacia un costado de la mesa, interrumpido por marcas pequeñas. No eran marcas de dedos humanos, no eran redondas ni tenían la forma clara de las yemas. Tampoco eran marcas de animales, al menos no de los que yo conocería. Parecían manos, pero manos demasiado cortas, como si fueran de un niño muy pequeño, o de algo que tuviera dedos más gruesos y cortos. Y lo que más me inquietó fue que el trazo principal, el que atravesaba la harina, no era accidental. Iba en una línea recta desde el montículo que había dejado hasta el borde de la mesa.
como si alguien hubiera pasado la mano con toda la intención. No había ningún sonido más en la cocina, solo el horno calentándose, el tic-tac del reloj y el aire que entraba por la rendija inferior de la ventana. Me quedé quieto varios segundos, tratando de que mi cabeza encontrara una explicación lo suficientemente lógica. La harina no se mueve sola. No hay insectos capaces de crear ese patrón. No tengo mascotas. La ventana estaba cerrada. No había corrientes de aire fuerte. Intenté convencerme de que quizá yo mismo lo había movido sin darme cuenta, aunque sabía perfectamente que no. Incluso pensé que tal vez mis manos habían rozado la mesa mientras caminaba. Pero la forma no coincidía con nada que yo hubiera hecho jamás. Me acerqué despacio como si eso fuera a cambiar algo, y miré más de cerca las marcas. La iluminación cálida de la lámpara las hacía ver más profundas de lo que eran. Parecían recientes, como si la harina aún no hubiera terminado de asentarse después del movimiento. No voy a mentirte, esa primera sensación no fue miedo. Fue una conclusión tan fuerte que por unos segundos me dio la impresión de que mi mente estaba llena de ruido blanco. Una especie de silencio denso. Y en ese silencio, algo empezó a meterse como pensamiento involuntario. Aquí hubo alguien. Apreté las manos contra los costados de mi pantalón. Me di cuenta de que las tenía frías. Miré a mi alrededor como si realmente esperara encontrar algo escondido en mi cocina. Era absurdo, pero lo hice. Caminé hacia la puerta que da al patio. La abrí y revisé ahí también. Nada. Después miré por la ventana que da al pasillo lateral. Tampoco. Me apoyé en el marco y respiré hondo, intentando relajar los hombros. No soy paranoico y nunca lo he sido, pero esa noche algo estaba completamente fuera de sitio. Volví a la mesa sin tener ninguna hipótesis que me convenciera. Me incliné un poco y toqué la harina con la punta de los dedos, para asegurarme de que no se tratara de un efecto visual. Y no lo era. Las marcas estaban realmente ahí. El montículo estaba deshecho, como si alguien hubiera hundido una mano breve, torpemente, y luego arrastrado parte de la harina hacia afuera. Y las huellas de mano, había al menos dos, una casi completa y otra apenas insinuada, ambas muy pequeñas, pero no de bebé. Tenían proporciones extrañas. Me quedé viéndolas demasiado tiempo, tanto que perdí noción de cuánto habría pasado. Solo recuerdo que el horno hizo un clic fuerte al ajustar la temperatura, y ese sonido me regresó al mundo. Quité la harina con el brazo en un movimiento rápido, como si borrar las marcas fuera a borrar también la idea de que había visto algo inexplicable. Volví a espolvorear harina, más por nervios que por necesidad. Me obligué a seguir con mi rutina. Abrí la bolsa de mantequilla, pesé los ingredientes, preparé el bol para la mezcladora. Todo lo hice con una precisión exagerada, como queriendo convencerme de que nada estaba mal, de que yo estaba en control, aunque no lo estaba. Después de unos minutos lo que sentía no era miedo, pero sí una especie de tensión persistente, como si me estuvieran observando de una esquina que no podía ver. La sensación aumentaba y disminuía, no era constante, era como un pulso, y cada vez que se intensificaba mis manos se resentían, temblaban ligeramente o se tensaban sin motivo alguno. Seguí trabajando, no quería detenerme, en parte porque necesitaba entregar el pedido al día siguiente, y en parte porque tenía miedo de quedarme quieto. El silencio se sentía demasiado grande como para soportarlo sin hacer nada. Prefería el ruido de los utensilios. De vez en cuando volteaba a ver la mesa. Pasaron unos 40 minutos hasta que finalmente me sentí un poco más tranquilo. Cuando la masa estuvo lista, la dejé reposar mientras me preparaba un café. Me apoyé contra la barra, sosteniendo la taza con las dos manos. Y ahí fue cuando escuché algo que no logro explicar. Fue un golpecito, directo sobre la madera de la mesa, y fue exactamente en donde las marcas habían aparecido antes. Se escuchó como cuando un niño pequeño golpea la mesa con la palma abierta. No el ruido de algo cayendo, no el crujido del mueble. Fue un golpe dado desde arriba hacia abajo con intención. No recuerdo haber soltado la taza, pero la encontré en el suelo después.
Lo que sí recuerdo perfectamente es que no me moví durante varios segundos. Me quedé congelado, viendo la mesa desde donde estaba, sin atreverme a acercarme. No quería hacerlo. No quería volver a ver la harina movida, ni marcas, ni nada. De verdad pensé que si veía algo más esa noche, no iba a poder seguir entrando a la cocina nunca más. El horno volvió a hacer ese clic metálico y eso me obligó a reaccionar. Caminé despacio hacia la mesa, cada paso sintiéndose más pesado. Y debo aclarar que la mesa estaba limpia. Había dejado la superficie sin harina después de preparar la masa. Lo recordaba perfectamente. Pero al acercarme vi justo en el borde una línea fina de harina que no había estado ahí antes, como si alguien hubiera deslizado un dedo pequeño recogiendo apenas una cantidad mínima. No era una huella completa, solo el trazo, pero era suficiente para que me quedara claro que no estaba imaginando nada. Me alejé sin limpiar la mesa, me apoyé en la pared y traté de calmar mis ideas. Una parte de mí intentaba racionalizarlo, lo juro. Pensaba en vibraciones, en bolsas de harina mal cerradas, en algún reflejo que me hiciera creer que la línea era nueva. Pensé en estrés, en falta de sueño, en que quizás estaba teniendo algún episodio raro de ansiedad, pero ninguna explicación me cerraba del todo. Era demasiado específico lo que estaba pasando, y sobre todo, no eran cosas que pudieran confundirse con accidentes. Todos los movimientos tenían intención, una intención que no venía de mí. Después de un rato decidí guardar la masa y apagar todo. No quería seguir ahí. La cocina, que siempre había sido un lugar cálido para mí, se sentía de pronto ajena, como si hubiera dejado de ser completamente mía. Apagué el horno, limpié lo indispensable, cerré el taller y me fui a mi cuarto, aunque sabía que no iba a poder dormir. Y lo más extraño de todo es que desde esa noche no he vuelto a trabajar igual. He pensado en contárselo a alguien cercano, pero no sabría ni cómo empezar. Tampoco quiero que piensen que me estoy inventando cosas, porque lo que pasó aquella noche no fue ruidoso, ni espectacular, ni cinematográfico, ni nada de esas cosas. Fue sutil, preciso, como si algo quisiera hacer notar su presencia sin mostrarse por completo. Y eso para mí ha sido infinitamente peor. Hasta hoy no sé en qué pensar, no sé qué quiera, no sé si tenga que ver conmigo o simplemente con el lugar. No sé si estaba ahí desde antes o si apareció esa noche por primera vez. Lo único que tengo claro es que, desde entonces, cada vez que la harina cae sobre la mesa, me preparo para lo que pueda pasar. No con miedo, sino con una sensación de alerta silenciosa que uno siente cuando no está tan solo como creía. Esa fue mi experiencia. Espero que tú y tu audiencia me ayuden a entender qué fue lo que pasó. Buenas noches. No sé si a ti te pasó, pero hubo un tiempo en que TikTok se llenó de videos de gente diciéndole a sus perros: sé que puedes hablar, como si fuera una forma de desbloquearles algo, o quién sabe con qué intención había detrás. Yo nunca pensé en meterme en rollos así, pero en mi casa esos contenidos siempre estaban sonando porque mi hermana veía TikTok antes de dormir y se reía de las reacciones de los animales. Y una noche, mientras estábamos cenando algo rápido, me dijo que por qué no intentaba lo mismo con Milo. Milo es mi perro, un schnauzer que tengo desde hace 7 años. Para mí siempre ha sido más como un compañero que como una mascota, y aunque suene cursi, era el tipo de perro que te reconoce el estado de ánimo, antes que tú mismo. Cuando estás mal se te queda viendo sin parpadear, como si cargara tus cosas por dentro, y cuando estás bien, él está bien. Así era Milo. Ese día venía cansadísimo del trabajo y ni tenía ganas de seguirle el juego a mi hermana, pero ella insistió. No para molestarme, sino porque le causaba curiosidad, y la verdad es que traía tantas cosas en la cabeza que lo dije más por inercia que por ganas. Me agaché frente al perro, le rasqué la barbita y con esa frase que vi en todos los videos dije: Milo, sé que puedes hablar. Mi hermana se rió porque sonó como si fuera un secreto revelado, y ya, quedó en una tontería más del día. Pero lo que me empezó a inquietar fue la reacción del perro. No fue una exageración rara ni se puso agresivo, nada así. Solo se me quedó viendo, pero no era esa mirada dulce y juguetona que le conozco.
Era distinta, como si hubiera entendido el tono exacto de lo que dije. Una mirada tan fija que me dio hasta calor en la nuca. No pensé mucho en eso. Cenamos y recogimos y cada quien se fue a su cuarto. Yo siempre he sido de batallar para dormir, así que me acuesto temprano para ver si agarro el sueño. Y esa noche estaba especialmente inquieto. La casa estaba muy silenciosa, y eso que normalmente se escuchan los carros de la avenida cercana. Pero parecía que el ambiente estaba apagado de más. No estaba incómodo, pero era algo raro. Y justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, escuché las uñas de Milo caminando por el pasillo. Ese sonido sí es muy característico, porque como tiene el pelo de las patitas muy corto, siempre hace ese tic-tac suave contra el piso. Pensé que venía a dormir a mi lado como siempre. Milo dormía pegado a mí desde que era un cachorro. Pero esta vez no entró al cuarto. En lugar de eso se quedó en el marco de la puerta, solamente sentado ahí viendo. Yo no lo veía directamente, alcanzaba a distinguirlo con la luz que entraba por la ventana, y te juro que algo dentro de mí sintió que el perro no estaba ahí para acostarse, ni para pedirme nada. Era como si estuviera esperándome, no sé para qué. Me incorporé un poco y le dije su nombre en voz baja para no despertar a mi hermana. Él no movió la cola, no se acercó ni inclinó la cabeza como cuando escucha un ruido raro. Nada, solo estaba ahí sentado viendo hacia mí. Y otra vez esa mirada tan profunda, que no sé cómo explicarte la sensación. Pensé que quizá necesitaba agua o quería salir, así que me levanté para llevarlo a la cocina. Cuando prendí la luz del pasillo, Milo parpadeó lento y empezó a caminar delante de mí, pero iba más despacio de lo normal, como si quisiera que lo siguiera a un ritmo muy específico. Caminó hacia la sala, no hacia la cocina, y ahí se detuvo. La sala solo tenía la luz tenue del reloj del microondas que alcanzaba a iluminar un poco el área. Fue suficiente para notar que Milo no estaba viendo ni hacia mí ni hacia la puerta, sino hacia la pared, una pared completamente normal, donde no había absolutamente nada. Me quedé parado viéndolo porque sentía que algo no estaba bien. El ambiente, no él. Él solo estaba actuando raro. Me acerqué para tocarle el lomo y por primera vez en 7 años no reaccionó cuando lo toqué. Si tú tienes mascota sabes a qué me refiero. Los perros siempre ajustan el cuerpo un poquito cuando le tocas el lomo, ya sea para acomodarse o para corresponderte. Pero Milo no movió ni un músculo. Era como tocar una figura inmóvil. Y eso sí me hizo retroceder 1 centímetro. No por miedo irracional, sino porque era algo que no reconocía en él. Le volví a decir su nombre, esta vez un poco más firme, esperando que eso lo sacara de lo que fuera que tuviera. Fue entonces que movió la cabeza hacia la derecha, pero no hacia donde yo estaba, sino como si hubiera escuchado algo detrás de mí. Giré por instinto, pero no había nada, absolutamente nada. La casa estaba en silencio total, y justo cuando volví a ver al perro, Milo levantó el hocico como si hubiera olido algo muy fuerte, muy claro, y ese gesto sí lo había visto antes. Milo hace eso cuando alguien entra en la casa, cuando reconoce un aroma que para él significa alguien más está aquí. Se me heló la espalda, no porque pensara en fantasmas o algo así, sino porque era de madrugada y yo sabía que nadie más vivía con nosotros aparte de mi hermana. Me quedé callado un segundo, esperando tal vez escuchar un ruido, una puerta, un golpe, algo que explicara la reacción del perro. Milo seguía oliendo hacia el mismo punto, esa pared completamente vacía. Le dije que nos fuéramos al cuarto, tratando de sonar normal, y él sí reaccionó, pero no de la manera habitual. Caminó hacia mí pero muy pegado, casi rozándome la pierna, como si necesitara estar exactamente a mi lado. Eso jamás lo había hecho. Milo era independiente en la casa, nunca necesitó caminar hacia cerca. Avanzamos al pasillo y fue allí donde algo me dejó completamente frío. Cuando apagamos la luz de la sala y solo quedó la del pasillo, Milo se detuvo. No quería volver a entrar a mi cuarto. De hecho, retrocedió un paso cuando intenté guiarlo. Lo intenté 2 veces más y nada. Él se quedaba viendo hacia dentro del cuarto, como si hubiera algo que no le gustara.
Y ahí sí empecé a sentirme incómodo, porque los perros no se comportan así de la nada. Me dio la impresión de que él veía algo dentro del cuarto que yo no alcanzaba a ver. Cuando finalmente pude cargarlo, no porque quisiera, sino porque ya era tarde y yo necesitaba dormir, Milo empezó a temblar. No como cuando tienen frío o están nerviosos por una situación. Temblaba de forma irregular, como si tuviera bastante miedo, miedo real. Esa noche casi no pude dormir. Él no se despegó de mí en ningún momento, pero tampoco descansó. Cada cierto tiempo levantaba la cabeza y veía hacia la puerta. No ladró ni hizo otro ruido, solo estaba alerta. Y yo, sin saber por qué, también sentí la necesidad de seguir viendo esa misma dirección. Al día siguiente, cuando despertamos, Milo volvió a ser él, juguetón, pidiendo su comida, moviendo la cola como si nada. Eso me tranquilizó porque pensé que quizás solo había sido alguna incomodidad estomacal o un mal sueño. Pero al llegar la noche volvió a pasar. Milo no quiso acercarse a mi cuarto. Esta vez se quedó en la sala toda la noche, y eso sí, nunca lo había hecho. Durante los días siguientes pasaron pequeñas cosas que no sé si llamar paranormales, porque no vi nada. Nunca escuché voces, ni pasos, ni nada así, pero sí vi cambios en el comportamiento de Milo que jamás había visto, como si hubiera entendido esa frase que le dije y no supiera cómo procesarla. A veces se sentaba en el pasillo como si estuviera esperando instrucciones, o se quedaba viendo un punto fijo y luego volteaba a verme, como esperando que yo confirmara algo que solo él había percibido. Hubo una noche en particular que todavía me deja inquieto cuando la recuerdo. Estábamos cenando algo ligero y Milo estaba acostado cerca de la mesa. Todo iba normal hasta que mi hermana dejó caer una cuchara, y el ruido fue fuerte contra el piso. Milo levantó la cabeza de golpe, pero no hacia la cuchara, sino hacia la puerta de la entrada, como si ese ruido hubiera venido de ahí. Mi hermana y yo nos quedamos viendo porque nos pareció rarísimo. Yo me acerqué a la puerta por pura costumbre, revisé la mirilla y no había nada, pero Milo estaba con el cuerpo tenso mirando hacia donde yo estaba. Te lo juro que en ese momento sentí algo que no sé cómo describir, una sensación tan honesta como involuntaria de que algo había cambiado en la casa desde que dije esa frase. No algo maligno ni agresivo, solo algo que antes no estaba. Unos días después mi hermana me dijo que ya no le dijera cosas al perro, que porque desde que lo hizo ella lo había visto actuando extraño. Y en parte tenía razón. Las mascotas entienden emociones, gestos, tonos. Quizá malinterpreté todo o quizá fue una coincidencia el timing de las conductas. Pero hay algo que nunca pude explicarme. La última noche en la que sucedió algo ocurrió cuando ya estaba casi dormido. Milo había decidido volver a dormir en mi cuarto, lo cual me tranquilizó bastante. Tenía los ojos entrecerrados cuando escuché a Milo ponerse de pie en la alfombra. No ladró, solo se acercó a mi cama, puso las patas delanteras y se me quedó viendo. Me desperté bien sin pensarlo mucho. Le dije, ¿qué pasa, Milo? Y en ese momento hizo un sonido que jamás le había escuchado. No fue como un gruñido ni un llanto, no fue ni un ladrido cortado. Fue un sonido muy bajo, muy parecido a un intento de vocalización, si lo pueden llamar así, como cuando los perros empujan aire intentando imitar algo. Ese sonido me dejó helado, no porque sonara como una voz humana ni nada paranormal ni fantasioso, sino porque nunca lo había hecho. Milo me miró un par de segundos, bajó de la cama, dio una vuelta corta y se acostó en la puerta de mi cuarto, como si quisiera asegurarse de que nada más entrara. Al día siguiente no recordaba el sonido exactamente, solo la sensación de haber sido un intento de comunicar algo que no supe entender. Y desde esa noche Milo dejó de comportarse raro, como si aquello hubiera sido una especie de cierre o respuesta, no sé. Nunca más volví a decir esa frase, mi hermana tampoco, y aunque Milo volvió a su comportamiento normal por completo, yo no pude dejar de pensar que hay cosas que quizá no deberíamos provocar por curiosidad, ni siquiera en broma. A veces no es que los animales puedan hablar, sino que entienden demasiado, y uno no siempre está preparado para saber qué harían si un día decidieran responder. Buenas noches. Desde hace años trabajo en una tienda 24 horas en la que, más que clientes a deshoras, lo que abunda es el silencio.
A veces la gente piensa que un turno nocturno es puro riesgo de asaltos o de borrachos, pero en realidad lo más común es que no pase absolutamente nada. Y justo por eso creo, las cosas que sí pasan se quedan grabadas en la cabeza por mucho más tiempo del que uno quisiera. Mi rutina era tan repetitiva que cualquier pequeño cambio se sentía como una rareza. Aún así, lo que ocurrió en esas 2 semanas no se parece a nada que yo hubiera vivido antes, ni siquiera en los peores días en los que creí que el cansancio me estaba jugando malas bromas. Una noche alrededor de las 3 de la mañana, estaba revisando el inventario del refrigerador de bebidas. Es de esas tareas que se hacen por inercia, casi sin pensar. Fue cuando escuché cómo se abría la puerta automática. Volteé de reojo y vi a un cliente entrar, pero no le presté mucha atención. Iba encapuchado, con ropa común, nada fuera de lo normal. Ni siquiera lo saludé, pero no por descortesía, sino porque a esas horas casi nadie tiene ganas de platicar. Caminó directo hacia el pasillo de los productos enlatados. Tomó algo, creo que una lata de chiles o frijoles, y se acercó al mostrador. Lo único raro fue que no me dijo nada en ningún momento. Antes de que pudiera decirle el monto exacto, ya estaba caminando hacia la salida. Y no sé por qué, pero en ese instante pensé que había algo extraño en la manera en la que sus movimientos no hacían ningún sonido. Ni pasos, ni el roce de la ropa, ni nada. Me quedé con esa sensación clavada, pero dejé que se disolviera mientras guardaba el cambio en la caja. Casi siempre cuando termino el turno, reviso por encima las cámaras para ver que todo esté en orden. No es parte estricta del trabajo, pero me da cierta tranquilidad. Esa mañana, mientras esperaba que llegara mi relevo, adelanté rápido la grabación para ver si había olvidado registrar algún pago. En el momento en que la imagen llegó a la escena del cliente encapuchado, tuve que retroceder, porque había algo que no cuadraba. En la toma de la cámara principal, la que da directo al pasillo, solo se veía el espacio vacío mientras la puerta automática se abría y se cerraba como si alguien hubiera pasado. El sensor se había activado, pero en la imagen no había nada. Se veía la lata desaparecer del estante de un segundo a otro, como si la mano que lo tomara no existiera. Lo primero que pensé fue que la cámara se había congelado, así que revisé las otras. En la cámara sobre la caja, la que apunta hacia mí desde arriba, no aparecía la figura del cliente en absoluto. Yo sí estaba ahí, atendiendo algo frente a mí y recogiendo el billete, pero parecía que estuviera hablando solo. Eso me hizo un nudo en la garganta. Respiré profundo y abrí la grabación de la cámara lateral, la que estaba más cerca de las máquinas de café y que suele captar los reflejos en el calentador metálico de las donas. Y ahí sí se veía. En esa superficie, difuso como si estuviera grabado con baja calidad, el reflejo de un hombre encapuchado se acercaba al mostrador. Pero no había cuerpo frente a la cámara, solo una figura duplicada en el metal. Me quedé viendo la pantalla durante varios segundos, sin saber qué hacer. No quería que fuera algo paranormal, de verdad quería que la explicación fuera algo técnico, de sincronización, glitch, distorsión de lente o algo, pero el reflejo coincidía perfectamente con mis movimientos, como si realmente hubiera alguien frente a mí, solo que no podía verse de manera directa. Me sentí ridículo por querer buscarle lógica a eso, pero la necesitaba. Cerré la computadora y decidí no comentarlo con nadie. A partir de ahí empecé a poner más atención. No quería admitirlo, pero sí quería encontrarlo. Cada noche se sentía igual de silenciosa, igual de estancada, como si hubiera algo suspendido en el aire. Incluso estando ocupado, me encontraba revisando de reojo las superficies metálicas solo para asegurarme de que no hubiera una figura detrás de mí. No la veía directamente, pero en las grabaciones, esas grabaciones no mentían. Llegué al punto en que encendía la cafetera solo para ver si en el costado cromado aparecía algo, lo cual me hacía sentir todavía más absurdo. Una madrugada, mientras estaba en la bodega acomodando cajas, escuché cómo se activó el sensor de la puerta. Fui a ver. No había nadie en los pasillos. Caminé hasta la caja para revisar si habían dejado algo. Nada. Cuando estaba por regresarme, escuché un ligero golpe en la máquina de las donas, como si alguien hubiera tocado el metal con un dedo. Me acerqué despacio. Lo único que podía ver era mi propio reflejo distorsionado. Así que permanecí ahí un momento,
sintiendo la piel tensa en los brazos. No pasó nada más. Me regresé a la bodega, pero con la sensación de que algo en el área de cajas me acompañó el resto de la noche. Decidí que tenía que contarlo, aunque fuera para que me llamaran paranoico. Le dije a mi supervisor que las cámaras estaban fallando, que había momentos en los que captaban cosas repetidas, distorsionadas, duplicadas y mal alineadas. No mencioné nada del hombre encapuchado. Él revisó unas tomas de una manera bastante superficial y solo me dijo que era un desfase en las cámaras, porque la tienda era vieja y nunca se actualizaba. Si te preocupa tanto, me dijo, apaga y prende el DVR. Lo hice, pero algo en mí sabía que eso no iba a cambiar nada. Y tenía razón, no cambió nada. La última noche que trabajé ahí, porque sí, pedí que me cambiaran de turno, ocurrió algo que todavía no sé cómo procesar. Eran casi las 4, la hora en la que todo se siente más inmóvil. Estaba preparando un inventario para dejarlo listo cuando escuché el sonido más tenue, pero más claro de todos esos días. Una respiración detrás de mí, pero no a nivel del oído, sino más abajo, como la altura del pecho de alguien que estuviera ligeramente encorvado. No quise voltear, ni siquiera pensé en moverme. Permanecí ahí sintiendo cómo esa presencia estaba a pocos centímetros de mí. No hubo palabras, ni susurros, ni nada. Solo esa respiración lenta, como si una persona estuviera tratando de contenerla o de imitarla. Cuando finalmente reuní valor para girarme, no había nadie, absolutamente nadie. Hasta el día de hoy no sé quién era ese hombre, ni cómo funciona esto de las cámaras. Tal vez tú y tu audiencia me puedan ayudar a entenderlo. Tal vez fue posiblemente sugestión mía, o quizá un punto ciego en la cámara. No sé. Tal vez a alguien de ustedes le ha llegado a pasar algo así. Y es que es común que en tiendas no solamente 24 horas sino departamentales pasen este tipo de eventos. No necesariamente en las cámaras, pero sí en las áreas de producción, en la noche, cuando no hay nadie más. Díganme ustedes qué piensan. Buenas noches. Comunidad, con eso llegamos al final de este episodio. Espero y les haya gustado y que comenten abajo qué historia les pareció más interesante y si se sienten identificados con alguna. Espero y tengan un excelente día. Y sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo episodio de Relatos Oscuros. Buenas noches.